Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Ha pasado un tiempo desde que no hacía videos, pero claramente ustedes no lo notaban porque yo había dejado los videos preparados de tal forma que nadie lo notase. Pasé absolutamente inadvertido, así que espero que estén muy bien, chicos. Nos vemos acá en este nuevo video, el cual va a hablar sobre un tema que probablemente muchos están queriendo que surja, que implementen más temprano que tarde acá en el Raid, y es respecto de la guerra de clanes. A todos yo creo que nos gustaría, como culminación de esta etapa de este tremendo juegazo, probablemente ponernos a competir ya quizá con otros clanes o con otros players a través de los diversos clanes del juego, de los distintos lugares del mundo. Por lo tanto, en este video les traigo un material totalmente inédito, diría yo, a partir de toda la comunidad del Raid a nivel internacional. Se trata más que nada de una conversación que tuve con Diamond, que es uno de los moderadores del grupo de creadores de contenido que tenemos en Discord, y básicamente le pregunto directamente y al hueso si es que al final existirá como alguna clan war o algo por el estilo, más que nada para saber si es que todo el esfuerzo que uno hace en el juego va a tener como un significado final. Si bien es cierto, a todos nos encanta todo esto de ir pasando las mazmorras, las facciones, de subir de categoría en oro, de aumentar el daño en nuestro boss de clan, pero vale la pena hacerse la pregunta: ¿qué es lo que viene después de esto? ¿Qué es lo que viene después de que ya hayamos conquistado cada uno de estos objetivos? Si me preguntan a mí, yo creo que el objetivo final es poder medirte contra el resto de gente, contra el resto de players de los diversos clanes. Por lo tanto, sería bastante genial poder contar con esto. Ahora, ¿qué es lo que me responde Diamond? Algo bastante interesante y que probablemente nos deja la ilusión totalmente intacta respecto a este tipo de implementaciones. Básicamente nos dice que definitivamente están pensando en la implementación de torneos de clanes y actividades relacionadas con esto en el futuro. Ojo con esto, o sea, ya no van siendo delirios o poesía o cosas que probablemente vamos a tener únicamente en nuestras mentes, sino que esto se va a materializar sin lugar a dudas, porque ya lo están dando por hecho. Finalmente dice que, y esto me gusta bastante porque ya es un dato durísimo que nos dan, que será su prioridad, ojo, será su prioridad luego de la liberación de la Doom Tower. O sea, luego de que ya tengamos esta famosa torre del vacío implementada, Plarium va a estar trabajando pero de cabeza, tratando de poder materializar y armar algo lindo respecto a lo que sería lo más similar al Clan War. Ahora, la verdad es que esto deja mucho que pensar, porque podría llegar a venir de diversas modalidades. A lo mejor a muchos les va a gustar, a muchos no les va a gustar. Lamentablemente no tengo ningún tipo de información al respecto, más que la promesa, por así decirlo, de alguien de que trabaja oficialmente en Plarium. Por lo tanto, ya nos da cierto grado de tranquilidad, por lo menos en lo que me concierne a mí como opinión personal. Me da cierto grado de tranquilidad, independientemente de si vayan a dejar la cagada o no, si vaya a ser pura basura o no, pero de tal forma que el solo hecho de saber que ya están pensando en esto, que es una de las cosas que esperamos bastante, que de algún modo podamos ver algo que haga interactuar al fin y al cabo a los diversos clanes de todo el raid a nivel internacional. Nos viene a la mente qué podrían estar pensando, en qué se podría materializar todo esto de la guerra de clanes, si es que va a ser en tiempo real, si es que va a ser en tiempo diferido. La verdad es que aunque sea real o diferido, a mí ya me da igual, pero si me preguntas a mí, me gustaría, por ejemplo, no sé, poder entrar al listado de clanes a nivel mundial. Por ejemplo, si yo quiero ingresar al clan de Gods and Legends de Murder Inc., ingresar a la parte de miembros, y que acá en la zona derecha, a lo mejor de cada uno de los usuarios, podamos ver algún icono que diga attack y que tú lo puedas atacar. Probablemente sería algo muy similar a las arenas al fin y al cabo, pero tendrías la oportunidad de poder elegir a tu enemigo. Y esto que a lo mejor se vea materializado en alguna clase de puntos de clanes que de verdad valga la pena ir manteniendo e ir luchando por ello, porque hoy en día lo único que hacen en el fondo los distintos clanes es poder ir sumando el poder de cada uno de los miembros, independientemente de sus habilidades como jugador, independientemente de las estrategias que pueda ir armando. Lo único que hoy en día está rankeando los distintos clanes es el poder de estos. Por lo tanto, sería genial que esto pudiese cambiar a través de una de las ideas que les comento acá en el transcurso de este video, en el cual podamos ir atacando de manera individual a quien nosotros queramos, y que obviamente esté a lo mejor regulado, moderado un poquito a través de alguna solicitud
de clanware versus aceptación por el clan al cual están desafiando, porque de lo contrario se va a transformar en una violación en serie de los clanes potentes a los clanes más débiles. Entonces tampoco se trata de la idea de que ocurra algo así. Quizá algo para los que vienen jugando algún juego de rol MMORPG o los que jugaron Lineage probablemente van a acordarse que se puede tirar como entre los líderes de clanes algún tipo de invitación a clanware para que ya sea oficial y se puedan golpear entre ellos, atacar entre ellos sin tregua. Pero claro, sería bastante tortuoso para los clanes más débiles si es que esto no fuese así y al final cada quien ataca al que quiere. Sería un desastre total. Probablemente en vez de ser algo o una implementación bastante positiva para la comunidad, se transforme en una implementación sumamente negativa y que muchos quitearían al instante, porque básicamente no los dejarían ni participar. Pero bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, chicos. Algo bastante breve, pero bastante importante, al menos para mí. Es muy importante, muy valioso saber de que Plarium está efectivamente capturando estos deseos que nosotros tenemos de que pueda ir mejorando el juego, de que pueda ir trayendo implementaciones más novedosas. Y qué mejor que algo que nos vaya a dar la guinda de la torta a los players que llevamos un poquito más de tiempo en el juego, o que ya estamos muy cercanos a completar cada una de las etapas y cada uno de los objetivos del juego. Por lo tanto, me quedo bastante ilusionado, bastante esperanzado con que esto vaya a ser algo genial, que vaya a revolucionar a la comunidad. Y obviamente, dada la aseveración que nos hace Diamond acá en esta conversación de que será su prioridad luego de la liberación de la Torre del Vacío, no lo esperemos para este año. O sea, no seamos ilusos y creamos que esto va a llegar en este año. Nos sirve de igual modo para que nos podamos ir preparando, para que podamos ir afinando las tácticas, afinando los equipos, consiguiendo la mayor cantidad de campeones útiles, porque esto se viene, es un hecho, chicos, y espero de que sea totalmente épico. Así es que déjame en los comentarios qué opinas respecto a esto, cómo te gustaría que funcionase la guerra de clanes, cuáles son tus expectativas, cuáles son tus ilusiones, cuáles son tus miedos. Déjalo todo en la sección de comentarios para que vayamos conversando. Quiero escuchar tu opinión para saber más o menos qué es lo que opina el resto de la comunidad también respecto a estos temas, si te gusta, no te gusta, si la quieres, no la quieres, etc. Así es que muchas gracias por ver el video, chicos. Nos vemos en la próxima, les mando un gran abrazo, muchas gracias por el apoyo de siempre y nos vemos en la próxima, chicos, que estén muy bien, hasta luego, chao.